Y pues sí, Justin Baldoni y Blake Lively. Realmente no tenía intenciones de hablar de esto, pero ayer, con esta demanda de 400 millones de dólares que Justin Baldoni ha presentado contra Ryan Reynolds, contra Blake Lively y contra su asistente de PR, de Relaciones Públicas, ya la opinión me cambió un poco, porque evidentemente este va a ser uno de los casos que va a impactar bastante en la cultura pop de este 2025. Mucha gente lo está comparando ya con Amber Heard, Johnny Depp 2.0. No diría que sea exactamente igual, la naturaleza de los casos es un poco diferente, pero sí me parece que va a traer un nivel de polémica, si no tan alto como el de aquel caso, va a tener bastante polémica en este caso. Entonces, si les digo, vamos a ir más o menos tratando de hacer un pequeñito breakdown de lo que ha ocurrido hasta entonces. Todos sabemos que la película It Ends With Us, independientemente de que hubiera podido en su génesis ser un muy buen proyecto, porque Justin Baldoni tiene esta intención de comprar esta película que habla sobre la violencia doméstica para hacer un llamado que se alinea bastante con lo que él como actor y como personalidad pública está queriendo manejar. Todo esto de hombre feminista, que a mí en lo particular me trae un poquitico de escepticismo, pero bueno, realmente este proyecto está alineado con todo lo que él está haciendo en su carrera. Entonces él compra los derechos de este libro y bueno, decide hacer esta película, contrata a Blake Lively, que obviamente, en mi opinión, era una jugada de él para darle bastante marketing y más promoción, aprovechándose del nombre de Blake Lively como figura asentada en Hollywood. Ojo, no como una gran actriz, porque realmente si nos ponemos a discutir la carrera de Blake Lively, bella, amiga de Taylor Swift y como que ya. Y el personaje icónico entre comillas para las muchachas millennials tal vez, que nos haya gustado o que hayamos tenido cierta apreciación por aquella serie Gossip Girl. Pero fuera de esto, ya, Blake Lively es la esposa de Ryan Reynolds y una bombshell de Hollywood, pero no es que digamos, no, es la super actriz que me ha dado una cantidad de roles inolvidables con diferentes matices dramáticos, esto no, ¿verdad? Pero bueno, Blake Lively le interesa el proyecto y dice, bueno, esta también es una buena plataforma para mí, y bueno, ahí empieza la situación. El rodaje desde los primeros momentos tuvo sus problemillas, ¿no? Ella, sin haberse ni siquiera leído el libro en el momento de que estaban haciendo el trabajo de mesa, empieza a querer cambiar y tomar decisiones, y cada vez esta guerra de egos, digamos, porque bueno, obviamente él como director tiene su idea, pero me imagino que aquí les digo, nada es blanco y negro, pero ella, a medida que fue pasando el tiempo, y esto de una manera bastante acelerada durante el rodaje, quiso irse adueñando más y más y más del control creativo de la película. Esto obviamente va a generar problemas. En este caso sabemos que Justin Baldoni no era el único director de la película, también había otro director. Entonces ya esto sacó muchísimas ronchas, vamos a decir. Y en un momento de creo que a partir de marzo o algo así, o abril, ya se genera este famoso acuerdo del que se ha hablado mucho, con 17 puntos, que inicialmente tenía 31, y que bueno, para que Blake Lively siguiera en la película hubo que aceptar todos estos puntos. Ella luego saca a la palestra que si él se estaba metiendo en el trailer de ella mientras ella estaba amamantando. Sin embargo, ya han salido mensajes, esto probablemente ya lo sepan porque les digo, este caso ya va bastante adelantado y de esto ya se ha hablado bastante. Cosas bastante contradictorias, que ella decía que él se quería meter en el trailer, pero que al final ella en un momento le había dicho que podía entrar mientras ella se estaba sacando leche, ¿no? para amamantar. Sabemos que en ese momento ella estaba bastante cercana de haber tenido a su cuarto bebé. Entonces todo esto va generando realmente una crisis de PR, una crisis de relaciones públicas bastante grande y bastante mala para la película. Pero bueno, nada, ya llega el momento de la promoción de la película y se empiezan a ver detalles bastante extraños, ¿no? Porque por un lado estaba Justin Baldoni hablando del discurso contra la violencia doméstica, un poco más cercano a lo que vamos a decir es la razón de ser de la película, y entonces por acá Blake Lively con el otro equipo
solo hablando de la ropa que había utilizado, del estilismo, de los zapatos, y poco a poco intenta, ya esto un poco más cercano al estreno de la película, de empezar a promocionar su línea de alcohol, que es un poco extraña porque como está promocionando bebidas, si es una película de violencia doméstica, intentó, que esto fue para mí lo que me sentó más fatal, recuerdo en ese momento, yo en aquel momento vi la película, entonces recuerdo que me sentó muy mal, porque en la misma película de Deadpool and Wolverine, está estos guiños todo el tiempo, como hablando de que había un personaje que se llamaba Nicewood, que era feminista, y etcétera. Y entonces yo empiezo a ver, en aquel momento no até todos los cabos, pero sí me parecían guiños graciosos un poco, ¿no? Porque decía, bueno, ¿qué pasa ahora? Blake Lively está cayendo terriblemente porque a nadie, no es una cuestión de a pocas personas, a prácticamente nadie le estaba pareciendo bien esta actitud de Blake Lively de estar promocionando esa marca de alcohol en esa película, que era una cosa seria, era una cosa de violencia doméstica, no es una comedia ni nada por el estilo. E incluso también estaba promocionando una marca de productos para el cabello, y tú dices, bueno, ¿qué quieres hacer? Y entonces, lo que les comentaba ahorita, que sí me parecía bastante chocante, era que ella intentó hacer esa dualidad entre Deadpool y It Ends With Us, que ya se había hecho el año anterior con Barbie y Oppenheimer. Era como, ponte toda tu ropa para esta película, pero vamos a cambiar y vamos allí. Ellos, es marketing, cada cual hace lo que quiere, ¿no? Y intenta sacar su producto y vender, porque al final todo esto se trata de dinero. Sobre todo en el caso de Blake Lively, completamente. En el caso de Justin sí notamos que hay una intención artística, pero en el caso de Blake Lively no. Era marketing puro y duro, y mal hecho en realidad. Pero bueno, ahí empezaron a salir montones de videos anteriores demostrando cómo Blake Lively es una bully, es una mean girl, y todo esto realmente me parece que le hizo bastante daño. Me estoy enfocando más o menos en agosto, julio, por ahí, que fue cuando se estaban estrenando estas dos películas, y bueno, eso le fue fatal a la carrera de ella. Pero entonces damos fast forward a unos meses, y entonces sale esta queja de Blake Lively, que no era una demanda, era una queja civil con el sindicato de actores, donde empieza a acusar, me estoy contradiciendo con las palabras porque lo que viene es precisamente eso, acusa a Baldoni de acoso sexual. Entonces tú dices, bueno, ok, y entonces ahí empieza el revuelo, mucha gente entonces, Team Blake Lively, Me Too, él es un descarado, lo mismo que suele pasar en todo esto, pero obviamente vemos que esta gaveta tiene cucaracha, como diríamos, porque Blake Lively lanza eso al aire, ¿no? Y ahí, por supuesto, todo el mundo empieza a cuestionar, no solo Justin Baldoni, sino todos los equipos, me imagino, pertinentes, porque ya realmente esto es una guerra de relaciones públicas y bueno, ya es una batalla legal, lo cual a mí me da mucha tristeza, porque un producto artístico, que es el libro llevado a la película, algo que pudo ser un llamado de atención, un llamado más y bien serio, bien elaborado, a la violencia contra la mujer, que, ojo, a pesar de todo esto que les estoy diciendo en el caso de Blake Lively, que me parece que es una persona bastante oscura, digamos, con todo esto que está saliendo a relucir, la violencia contra la mujer sigue presente, es un problema serio y desgraciadamente no es algo que ya haya terminado, porque ha existido un movimiento como el Me Too. El Me Too fue un intento, pero a veces se desvirtúa, pero el issue, el flagelo social sigue existiendo. Entonces realmente esta película, que sí tenía un propósito bastante serio e importante, se ha visto diluido completamente en toda esta campaña legal, en todo este chisme, cosa que al final no aporta al producto artístico. Pero bueno, volviendo ahí, Justin no se queda de brazos cruzados y por supuesto hace su
investigación para tratar de presentar lo que sería, bueno, defenderse de esto, porque ahí por supuesto Blake Lively publica esta queja con montones de mensajes diciendo que al final él había contratado a 2 publicistas para que crearan una campaña de difamación contra Blake, y al final estos mensajes que han salido, ¿no? Que se ha hablado mucho, por ejemplo, de unos 2 mensajes entre las 2 publicistas, donde una le decía a la otra que mira lo que has hecho y le pone el emoji irónico, ¿no? Y entonces en la demanda en esta queja primero, antes de la demanda, la queja que manda Blake Lively no estaba incluido el emoji. Entonces era un poco un manejo, una manipulación de toda esta información, y realmente es bastante crudo, ¿no? Pero bueno, empiezan a salir personas y personas defendiendo y tal, un bando al otro, etcétera, etcétera, hasta que bueno, esto escala y Blake Lively ya hace una demanda contra, ya más seria, porque mucha gente incluso empieza a decir, bueno, ¿por qué presentas una queja y por qué no presentas una demanda? Entonces parece, que es lo que les digo, esto a Blake Lively sobre todo se le ha ido de control total, porque probablemente todo esto hayan sido movimientos rápidos del propio equipo que le decía, bueno, no existe esto, ahora tienes que hacer esto, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, ya llegamos al punto en que Justin Baldoni hace primero una demanda a New York Times, que fue New York Times el que publica esta historia de que si el acoso sexual, de que si le habían enseñado material inapropiado, o de que Justin Baldoni había entrado en el camerino, y todas estas situaciones, que no había habido un coordinador de intimidad. Y entonces por supuesto ahí salen toda la cantidad enorme esa de mensajes que hay, donde sí sale que él le proponía, bueno, vamos a vernos con el coordinador de intimidad, y ella le decía que en ese momento no hacía falta, que no tengo tiempo ahora, etc. Entonces al final toda la evidencia hasta ahora cae en el lado de Baldoni, independientemente de que él no sea un santo y haya podido tener algún tipo de actitud fuera de lugar. Eso no lo puedo cuestionar porque no estábamos allí, pero realmente la evidencia de más peso nos va indicando que realmente Blake Lively, y no he hablado, es que ahora es que voy a llegar ahí, de Ryan Reynolds también tratando de meter las narices dentro de la película. Esto ya sí es una cosa muchísimo más seria, y me lleva a lo que les estaba comentando precisamente. Como vemos aquí, que esta película se estrena en julio, están haciendo una burla total a Justin Baldoni, ¿no? A su posición como feminista. Incluso el perro de Justin Baldoni, este perro que es bastante impertinente, que sale alrededor de toda la película de Deadpool, etcétera, etcétera, es una burla total a Justin Baldoni. Y precisamente lo que está el abogado de él, Ryan Freeman, ahora esgrimiendo como una de las razones fundamentales para desmentir a Blake Lively en esta demanda de acoso sexual, es que si realmente el acoso sexual es una cosa demasiado seria, y la víctima de acoso sexual y las personas que están alrededor de alguien que es acosado sexualmente se recogen, muchas veces no logran decir nada, pero más aún no deciden permanecer cerca y no deciden hacer ruido sobre eso. Es una cosa seria, Entonces, haber ridiculizado todo esto te quita credibilidad. Es como si hubo muy mala vibra. Sabemos que hubo un problema, pero ya el hecho de que haya habido acoso sexual de parte de Justin hacia Blake es bastante cuestionable, sobre todo entonces porque cada vez, entre más investigaciones van saliendo y más evidencia va saliendo, Ryan Reynolds estaba en el set. Ryan Reynolds estuvo muchas veces como en el radar. Entonces, generalmente en este tipo de casos, los depredadores sexuales y los acosadores no se van a meter en este tipo de problema. Es prácticamente imposible que él hubiera hecho algún tipo de jugada así, sobre todo de manera permanente, como ella lo está diciendo, porque Ryan Reynolds, su esposo, estaba ahí. Y lo otro, que es por eso que se da tan poca credibilidad este detalle, que Blake Lively no es una niñita inocente, pobrecita, no lo es. Evidentemente, con todos estos videos que salieron a lo largo de las vacaciones, en julio y agosto, se nota que no, que su actitud es de ser muy bully, que su actitud es de ser bastante despreciativa con los demás, etc. Entonces, no es una persona que cuando hay algo que no le acomoda se va a quedar de brazos cruzados, todo lo contrario. Entonces esto
precisamente habla muy mal de ella. Y otro detalle que me hizo realmente decir, esto va a trascender, es cuando veo que Megyn Kelly, que quiero recordarle este detalle, el movimiento del Me Too nace precisamente con esta súper periodista que yo realmente la admiro muchísimo, a pesar de que después se desvirtuara con todas estas personas. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado con el Me Too, por eso hay tanta gente que no le tiene ningún tipo de credibilidad hoy por hoy. Pero Megyn Kelly fue precisamente la persona que decide hablar al principio, y todos sabemos sus valores. Ella no es demócrata, es republicana, tiene valores bastante conservadores y tal, pero es una figura fuerte y fue una figura creíble en el caso Harvey Weinstein. Entonces, ver precisamente cómo ella está invitando al abogado de Justin Baldoni, Brian Freeman, a una entrevista con bastante tiempo para que él presente más y más evidencia, para mí habla mucho. Para mí realmente este argumento que les digo, esto de que Megyn Kelly haya invitado a Brian Freeman al show, me parece que es tiene bastante peso para mí y le da bastante credibilidad al lado Baldoni. ¿Qué pasa? No podemos tampoco cegarnos y pensar que Justin Baldoni es un santo por esta historia de que sea feminista o por esta historia de que haya ido firmando todos los acuerdos que ella dejaba y que quiere hablar de que solo la película. Pero lo que sí, en realidad, para mí, lo que yo veo es una persona que tenía una necesidad artística y que quería triunfar en Hollywood, y precisamente una jugada que para él en su momento le pareció inteligente, que era invitar a una figura establecida en Hollywood, se le fue de las manos. Esto es lo que percibo yo como espectador de la cultura pop, ¿no? Y entonces ahora realmente vamos a ver qué ocurre. Esto todavía es a nivel de especulación, pero se dice que Ryan Reynolds estuvo haciendo colaboraciones al guión cuando en el sindicato estaba de huelga, que supuestamente si el sindicato completo está en huelga y tú perteneces ahí, es como que tú estás vendiendo tu trabajo en un momento de huelga, y esto realmente es bastante grave, de manera tal que incluso lo pudieran sacar del sindicato en caso de que esto fuera cierto. Pero bueno, les digo, por eso es que no me gusta compararlo tanto con tema Amber Heard y Johnny Depp, porque va más allá del simple Me Too, violencia doméstica, acoso sexual y tal. Hay otras cosas involucradas en este caso. Entonces me parece que es un caso bastante interesante, es un caso que va a dar muchísimo de qué hablar, y bueno, nada, vamos a estar al corriente. Entonces nos vemos en un próximo episodio.